todos ustedes que hacen sintonía con nosotros como cada nueva mañana. Hoy tal vez el ánimo es un poco distinto. Sabemos la tragedia que ha azotado a nuestro país y en la que nos unimos. Duelo de 3 días, hoy, mañana y pasado, declarado por el presidente de nuestra República, Luis Abinader. Queremos enfocar la tragedia desde la salud, queremos entender un poquito más y que ustedes también puedan, antes de opinar en las redes sociales, antes de vivir el momento desde lo que los medios nos despliegan, pues también comprenderlo desde la salud directamente. Y para eso, que yo no soy experta, nos acompaña en cabina en el día de hoy el doctor Rommel Morel, intensivista y médico internista, quien nos va a estar dando un poco de luz sobre estos temas que no entendemos nosotros o que en medio del duelo, en medio del dolor, se hacen difícil comprender. Buenos días, doctor. Buen día, Dalma. Muchas gracias por invitar y me uno realmente al dolor y a esta tristeza colectiva que nos afecta a todos desde las horas de la madrugada de ayer, que desde que empezamos a recibir las primeras noticias de este muy trágico evento. Son noticias, como yo digo, que no quisiéramos tener que abordar, pero de repente nos toca, y cuando hablamos de salud vamos a tener este enfoque de cómo entender las emergencias y los desastres, doctor, y cómo ustedes las reciben. Sabemos que el médico intensivista es el que maneja la unidad de cuidados intensivos y muchos de estos pacientes, los que están en estado crónico, crítico, ¿verdad?, terminan en esa unidad. Sí, yo pienso que desde el punto de vista de salud o de medicina y de emergencias, desastres y situaciones críticas como es la parte de cuidado intensivo junto con el equipo de emergenciólogos, yo diría que tenemos que ser muy cautos, tener hasta cierto punto un optimismo precavido, aún en aquellos casos de los pacientes que hayan podido ser rescatados, que presenten algún tipo de trauma, quizás no tan severo, que gracias a Dios todavía está aquí entre nosotros, pero ocurren diferentes situaciones que pueden desencadenar un desenlace realmente quizá un poco más complicado aún dentro de ese listado de pacientes o de personas que están admitidos todavía al día de hoy en unidades de cuidado intensivo o en salas clínicas de los diferentes centros. Los que están admitidos, voy a preguntar desde mi ignorancia, apelando un poco a la parte médica, a la ciencia. Hay personas todavía que están en proceso de rescate. ¿Hay probabilidades de encontrar alguna persona con vida aún? Sí, ciertamente todavía desde el punto de vista médico todavía es bastante probable. Hay casos de personas que duraron varias horas todavía chateando con familiares que no estaban en una posición que todavía podían tener contacto con su celular y mantener esa comunicación. Desde el punto de vista médico sí es posible. Nosotros tenemos respuestas adaptativas, como te decía, pero a eso voy. O sea, son personas que primero tienen algún tipo de trauma, pues están obviamente atrapados, que han sufrido quizás no fracturas, pero tuvieron golpes importantes a nivel de la musculatura, a nivel del cuerpo, que ya en este punto tienen un grado de deshidratación muy importante. Y nuestro cuerpo en ese sentido es muy inteligente porque nos prepara para esas situaciones más extremas donde podemos no tener una ingesta de ningún tipo de líquido, probablemente 24 o 48 horas sin que haya un desenlace fatal, y también nuestro cuerpo, nuestro hígado en específico, es capaz de mantenernos con cierto nivel de alimentación, vamos a decirlo, por lo menos mantener los nutrientes básicos circulando en nuestro cuerpo por lo menos durante 48 o 72 horas sin que el paciente ingiera nada. Eso en un estado quizás ideal, pero si a eso le sumamos que quizás ese paciente está atrapado, tiene un trauma, tiene alguna herida abierta, que esté perdiendo también sangre, pues las cosas se van complicando un poquito más. Qué bueno que usted pone estos casos de referencia porque me recuerda algo que comentaban ayer cuando todavía Dotel se mantenía con vida. Él se comunicaba con un amigo
y él le preguntaba cuánto puedes durar. Él le decía, yo duro 3 días aquí. Lamentablemente, cuando lo sacan, ¿verdad? Fallece ya en la ambulancia, camino al hospital. Entonces aquí tengo 2 preguntas. Cada organismo, cada persona va a responder o va a adaptarse, usted decía, de una manera diferente a la situación. Y también, ¿por qué no entender? Porque he escuchado las personas, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo es médico y especialista en las redes sociales y en los medios, porque si sale con vida, entonces duró más vivo que en una ambulancia donde se supone que debió recibir la atención. Sí, bueno, obviamente sin tener mucho detalle de lo ocurrido en el momento de la muerte, no quiere emitir ningún tipo de juicio, pero sí hay algunos escenarios que se pudieron haber dado. No tengo conocimiento si él tenía alguna fractura que quizás no era visible en el momento, y ese tipo de trauma, o sea, al momento que hay una fractura, sobre todo si es de un hueso largo, dígase de brazos, piernas, que húmero, fémur, entonces puede causar un embolismo, sea una embolia, una bola de grasa que viaja hacia los pulmones, o un coágulo que se haya alojado ahí, porque son personas que están inmovilizadas durante un periodo prolongado de tiempo, y eso hace que nuestro cuerpo acelere la formación de coágulos. Entonces, y usualmente se manifiestan así un paciente que puede estar hablando perfectamente y de repente hace lo que nosotros llamamos una muerte súbita, cuando ese coágulo o ese trombo o esa bolita de grasa viaja desde la pierna o donde se encuentra en el cuerpo hacia el pulmón y bloquea entonces la respiración y la circulación por completo. Un punto a destacar, y es el hecho de, bueno, gracias a Dios y hemos dado y tenemos también que mandarle mucha fuerza y mucha luz a todos esos organismos de rescate nuestro, verdad que sabemos quejarnos, pero a veces cuando están haciendo su trabajo no sabemos alabarle, y entiendo que fue la respuesta inmediata. Sin embargo, muchos por querer ayudar, quizás de la población común también desayudamos, por intervenir, criticando que los procesos son muy lentos, pero quizás usted nos puede explicar por qué. O sea, es que se toma un tiempo. Sacar un cadáver o sacar a una persona que está entre escombros no es solamente como que ir y sacarlo. Sí, mira, eso tiene mucho que ver con las complicaciones tardías. Al momento que hay un trauma por colapso, o sea, que una persona se ve enterrada bajo escombros, hay mucho daño muscular. ¿Qué pasa? Nuestros músculos tienen, como habrán oído por ahí, diferentes sustancias, entre ellos electrolitos como el potasio y algunas otras sustancias que en condiciones normales están dentro del músculo, pero al verse destruidas con el colapso, entonces circulan libremente en el cuerpo. ¿Qué pasa? Si un paciente, por ejemplo, tiene una pierna atrapada por una pared, un muro o cualquier tipo de escombro durante un tiempo prolongado, ese acúmulo de tóxicos en el cuerpo está localizado ahí en la parte que está precisamente atrapada. Al momento de yo liberar esa presión, entonces ese tipo de tóxico viaja al resto del cuerpo y puede desencadenar entonces algún tipo de arritmia, incluso la muerte, sin que sea por émbolos o coágulos, como mencionamos, sino que, por ejemplo, niveles muy altos de potasio en la sangre pueden hacer que el corazón se detenga de manera súbita también. Entonces, ese tipo de situación tienen que hacerlo de manera muy paulatina, liberando presiones gradualmente. Y otro punto que quiero aprovechar con usted, a veces pensamos que únicamente en un desastre de esta magnitud te mata en lenguaje dominicano el que te caiga un pedazo de concreto, pero sabemos que hay, como usted dice, el tema de lo que de los polvos, por así decirlo, no sé, que puede ser un tema hasta pulmonar. Si alguien, sí, a eso iba, o sea, por eso mencionaba al principio, que va a haber un grupo de personas que son los seguidos, que sobreviven al momento inicial, pero no están exentos de que en los próximos días, semanas o incluso meses tengan alguna complicación directamente atribuible a este evento. Quizás lo más inmediato que uno piensa es la entidad que uno llama como rhabdomiólisis, que es esa destrucción muscular acelerada, cuando hay una deshidratación muy importante, cuando hay un daño muscular por aplastamiento, como puede ocurrir con muchos de los seguidos. Pero también está la inhalación inadvertida de partículas de polvo que llegan directamente a los pulmones. Y eso se va a reflejar probablemente no de manera inmediata, a menos que ya el paciente tenga una condición pulmonar previa, como un gran fumador o un asmático, pero
sí, en otros pacientes que quizá hoy en día o hasta el día de ayer eran completamente sanos desde el punto de vista pulmonar, van a desarrollar algún tipo de enfermedad pulmonar en lo adelante, si estuvieron expuestos a grandes cantidades de polvo durante mucho tiempo. Polvo y otro tipo de partículas que no son apreciables y ahí en el momento. Porque estábamos, uno de los comentarios que escuché y que leí es que encima del techo había como que un tanque con él, entonces Exacto. También eso. Exacto. Situaciones, o sea, partículas químicas, como tú mencionas, que dañan directamente el tejido pulmonar. Y eso, o sea, la lección más reciente que tenemos de eso es precisamente todo el conjunto de personas que todavía al día de hoy sufren secuelas del atentado de las Torres Gemelas luego de exponerse, sobre todo el equipo de rescate que tú mencionabas, que no es solamente pensar en las personas que están siendo atendidas, que obviamente son la prioridad, pero ese equipo de médicos que desde el punto de primero de respuesta inmediata, que desde el inicio está ahí, se está exponiendo también a ese daño por inhalación, y por eso ustedes ven algunos de los casos que tienen algunos tipos de dispositivos para protegerlos. No quiero dejar pasar el destacar 2 puntos. Uh-huh. El insistir en la labor de nuestros organismos de rescate y en que ellos también sufren el agotamiento físico. Queremos, es cierto, mi familiar tiene un día completo ahí, estamos esperando, pero ellos también tienen un día trabajando, y quizás en un país, vamos a decir así, sin menospreciarnos, pero tampoco estamos impuestos a este tipo de cosas. Entonces, por ende, también nuestros recursos, aunque se han buscado, son más limitados. Entonces, entiendo que hay que ser empático tanto con las víctimas como también con quienes están haciendo posible cada una de las partes de rescate. Doctor, en esta parte final de este primer bloque del Saludando del día de hoy, la familia en este proceso. Sabemos que las unidades de cuidados intensivos son acompañantes, pero también a veces no entienden el proceso. Entonces, también un familiar que muchos no sabían ni siquiera que su familia estaba ahí, uh-huh, que se enteran por la noticia, porque un amigo llamó, porque el tío que estaba fuera, la hermana, fue que le informó. ¿Cómo se enfrenta a esta realidad y entonces a la situación de que su familiar está entonces ahora en una unidad? Sí, ciertamente es un choque muy grande, una realidad muy cruda, y si está el paciente que llegó a cuidado intensivo a raíz de esta tragedia, probablemente tenga múltiples complicaciones que va a tomarse un buen tiempo en quizás volver a la normalidad o a un punto estable. Y es difícil, pero sí tenemos que entender que primero ser agradecido que ese paciente todavía está aquí con nosotros, sobre todo cuando tenemos un conteo de muerte tan elevado como el que tenemos hasta ahora. Pero también entender que probablemente el equipo médico, aún haciendo todo lo que pueda hacer por ese paciente, por todo lo que venimos comentando antes, el riesgo de que pase algo quizás fatal aún estando en cuidado intensivo está ahí. Y como familiares eso hay algo, tenemos que entenderlo, que hay cosas que se van a escapar de la parte de la medicina porque son pacientes que no pudieron ser rescatables quizás de manera inmediata o tienen algún otro tipo de daño que todavía no se está viendo o manifestando en estas primeras horas. Hay que aprovechar al doctor, mientras la producción me permita y el tiempo, los términos que ustedes utilizan, que a veces nosotros como población común queremos juzgar los demás o ponerles contra la pared. Si está estable, ¿cómo es que murió después? Si me dijeron que estaba estable. Si está crónico, dígame de un inicio que está crítico, crónico, no sé. Sí. Denos luz. No, ciertamente, por eso digo hay que ver las cosas como por pasos. O sea, estos pacientes muy probablemente, por ejemplo, hay daños, sobre todo a nivel del riñón, el término de rhabdomiólisis, que es esa destrucción muscular acelerada, son manifestaciones que van a ocurrir o que ocurren en nuestro cuerpo a las 48, 72 horas luego del evento inicial. Es decir, que si su familiar está al día de hoy en una unidad de cuidado intensivo y está estable, todavía está en una ventana de tiempo que quizás puede presentar cualquier tipo de eventualidad. Y es una realidad muy difícil, no solo para el familiar, sino también para el médico, porque nos pone un poco contra la pared, como tú bien dices, al momento de aclararle eso a la familia. Bueno, ya saben, esto hoy lo que queremos es poder orientarles, poder acompañar, llenarnos de empatía y solidarizarnos con todas las familias. Te escuchaba también y me uno al comentario que hacía una periodista ayer.
todos o alguien tenemos ahí, por un amigo, un familiar, un conocido. Señores, tenemos que ser empáticos. A quienes tienen los dedos en sus celulares, en las redes sociales, vamos a ser más amables y bondadosos con todos. Después de la pausa, vamos a ver esta tragedia desde el ojo de las emociones, desde el ojo de la salud emocional y psicológica con el doctor Deseado Guzmán. Así que ustedes no se muevan de ahí. Al doctor Morel, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan difícil para todos. Muchas gracias a ti. Yo sé que el tema de hoy es un tema desde la tristeza, pero también poder enfocarlo desde la salud y cómo podemos aportar a que las cosas sean distintas, aún en medio del duelo, de la tragedia, de las emociones, pues también es parte de nuestra misión. Y por eso, pues nuestro invitado, que es un amigo, como digo siempre, de la casa, el doctor Deseado Guzmán, psiquiatra, que nos acompaña en esta mañana. Y así como que de último minuto, doctor, para abordar un tema que uno no siempre quiere, porque no es lo mismo como que abordarlo desde lo que puede pasar, que en medio de este proceso que está viviendo el país ahora mismo tras la tragedia del jet set. Buenos días. Buenos días, Dalma. Gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por acompañarnos. Y entrando en materia directamente, sabemos que son muchas las emociones que se han vivido desde la madrugada de ayer hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos con tanto? ¿Cuándo sabemos? Y yo siento como, no se sabe como cuándo parar, cuándo seguir, qué hacer. Bueno, es lamentable realmente lo que ha estado pasando y esto ha conmocionado al país, básicamente. Y como así mismo conmocionado, la conmoción es una reacción que tenemos todos, desde la misma inhibición, el mismo estupor, donde todo el mundo se queda en pánico, en angustia, en temor, a ver qué es lo que ha pasado, por qué ocurrió. Son muchas preguntas que empiezan a surgir y todo el mundo entra en un proceso de desesperación, realmente, porque aunque no nos haya tocado a una persona particular, es decir, un familiar cercano, pero esto se siente y duele y hace a nosotros hasta pensar, de verdad, preguntarnos muchas cosas. Entonces, todas esas reacciones van en un individuo desencadenándose y tratar de evitar a corto y a mediano plazo que no vayan a desencadenar básicamente una enfermedad mental. Ahí quería hacer énfasis, ¿cómo? O sea, ¿puede una persona, doctor, tener una salud o haber tenido una salud sana, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, y que esta situación, ya sea que fuera madre, padre, esposo, incluso amigos, si me pongo el caso de personas que conozco muy cercanas, o uno verse, yo pude haber estado ahí, y esto detonar una situación psiquiátrica en cualquier persona? Sí, realmente, porque estos son factores predisponentes. Entonces, el estrés que genera un evento traumático como este de naturaleza, que podríamos decir un evento colectivo por la cantidad de personas que estuvo en ese lugar. Entonces, a veces nosotros separamos tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito psiquiátrico. Hay una entidad que se llama estrés agudo. El estrés agudo que va a generar, que son en las primeras de 7 a 14 días, básicamente es de irritabilidad, de cambios emocionales, de desesperación, desesperanza, tristeza, esa anedonia marcada que se va dando, esa falta como de generar placer, ese estupor, esa inhibición de la poca reacción frente que tú quieres poder resolver, pero no puedes en el momento, que tiene que esperar una respuesta de que si sacaron esa persona de los escombros, en espera de ese anhelo platónico que tenemos todo de que salga bien si es un familiar, a tener la respuesta de que ha fallecido. De verdad, son reacciones que no quisiéramos todos, nadie estar expuesto a este tipo de evento. Y la otra parte es lo que llamamos después de las 2 semanas, que es lo que se llama estrés postraumático, que es básicamente lo que se quiere evitar. Aunque muchas de estas personas, principalmente padres, hermanos, amigos muy cercanos de ciertas personas, pueden desencadenarlo. Y básicamente es lo que llamaríamos, ya cuando pasa 6 meses, un duelo.
En esa etapa, sabemos que el duelo también tiene todas sus etapas, estamos en esto, donde todavía, como usted dice, podemos estar en un shock. Nos acostamos felices, ¿verdad? Y de repente la noticia en la madrugada es esta. Padres que no sabían que sus hijos tal vez ni siquiera estaban ahí, ¿verdad? Porque ya como adultos y se enteran por las noticias cuando están cantando los nombres para saber en qué hospital está. Doctor, yo entiendo que enfrentarse a esa tristeza de repente, ¿cómo nos puede cambiar la forma en la que entonces asumimos la realidad de la vida? No, y cómo vemos las cosas realmente de todo esto. En este panorama tan sombrío, tan desesperante, donde no tenemos una respuesta, yo entiendo que básicamente lo más importante es tú poder estar acompañando a ese individuo, a ese ser humano, que es tu amigo, que es una persona cercana, solamente con darle un abrazo, con estar ahí presente. A veces las palabras en este momento no son necesarias. El silencio es más importante y esa compañía, esa presencia de uno poder estar compartiendo con ellos y acompañándolo en este proceso tan difícil. Lo que menos quiere escuchar esa persona que está pasando por este proceso doloroso es que a veces es muy común nosotros te acompañan en tus sentimientos. Pero ¿qué sentimiento? Para poder comprender lo que yo estoy sufriendo, hay que estar en los zapatos de esa otra persona. Entonces lo más importante es, yo estoy aquí presente. Qué bueno que usted hace mención a ello, porque con este bombardeo social y que entiendo que es algo a lo que antes las personas no se enfrentaban. Doctor, es imposible, diría, por decirlo de algún modo, y vamos a subjetivizar, es algo que digo yo, quedar cuerdo ante el bombardeo de información que nos dieron las redes, que nos siguen dando las redes sociales, que en un momento te decían murió fulano. Vamos a poner el caso del artista Ruby Pérez, que si lo sacaron, que si no lo sacaron, que si murió dentro, que si no murió dentro, que dijo su hija, pero que dijo otro artista. ¿Cómo manejar esto? Porque también no es solamente el que está atravesando, sino lo que estamos expuestos a las pantallas. ¿Cómo esta dosis férrea de tanta información nos puede alterar las emociones? Yo sé que es muy difícil realmente cuando uno tiene medios abiertos y quiere y está ávido de información, de saber inmediatamente qué ha pasado y qué, porque muchas veces el esperar sin tener una conciencia de las cosas, o más bien es como un mecanismo de defensa de nosotros evitar saber una respuesta de un evento traumático, es decir, no querer saber lo que realmente ha pasado, y eso básicamente te embarca de muchas emociones. Yo entiendo que lo más importante es tú bloquear las redes, estar acompañado, guiarte de información segura, que es lo que te va a dar la tranquilidad y la paz, y evitar las redes, porque las redes no diríamos que no ayudan, pero en este caso la desinformación te puede hacer una mala jugada o te puede exacerbar emociones que tú no estás preparado en este momento para poder darle respuesta o poder combatir lo que viene, básicamente. Entonces la desinformación no es un buen aliado para nadie. Hay algo que no quiero dejar de destacar, y es que como buenos dominicanos, y esto siempre lo mencionamos, el hecho de medicar en cualquier área, sabemos a nivel cardiológico, sabemos que hasta que aquí le duele la cabeza o la barriga, que es algo común, no deberíamos automedicarnos, ¿verdad? Sin embargo, en temas de emociones que es tan, ¿verdad?, tan delicado, diríamos también, para calmarlo. Denle una partida para calmar. Sabemos que hay muchas personas que han perdido esa calma y que aún están en espera de que el cuerpo de su familiar sea encontrado. Entonces, también hablarle a esas personas de que cómo acompañar en el proceso sin utilizar otros mecanismos si no están pues prescritos por ustedes. La medicación se contraindica en estos casos, solamente en casos de agitación psicomotriz. Porque es una respuesta que tiene el organismo frente a una situación que no está calculada y no está preparada. Y más, cuando en el ciclo vital de la vida fallece un hijo, donde no debería haber sucedido. Debió haber sucedido que falleciera papá primero, ¿verdad? Entonces se rompe ese ciclo y eso va a embargar muchas emociones. Entonces lo correcto es dejar que las cosas fluyan, acompañar en el proceso, sobrellevar la situación y no medicar, porque inhibir emociones en vez de ayudar lo que hacemos es más daño, básicamente.
no poner a nadie a dormir. Yo siento que al dominicano le encanta póngalo a dormir, que eso le... De verdad, eso es algo fabuloso. Tú ves que en los velorios, dale un tranquilizante, dale una pastillita, llévalo a la emergencia para que lo inyecten. No, las emociones es algo tiene su curso natural el duelo, el fallecimiento, reacciones que no estamos preparados, de ira, de llanto intenso, emociones muy desbordadas. Entonces, eso hay que respetarlo, porque es su propio mecanismo, el mismo dolor que uno tiene dentro que se está expresando. Y hay que dejarlo que se exprese. Y yo siento que aquí hay de todos los lados, porque tampoco vamos a tomarlo, aquí estamos del lado, ¿verdad?, de todos los que fueron víctimas, todas las familias, pero también los dueños de ese negocio, que es un negocio de tradición, nunca había pasado nada, al contrario, por esa buena marca o por esa buena reputación, justo estaban las personas que estaban ahí y también tienen sus situaciones emocionales que atravesar. Entonces, también escuchar cómo se juzga ahora al otro y el que está del otro lado también está padeciendo. Sí, no, y ahora van a salir informaciones que no tenía, que no estaba acondicionado, que no estaba en mantenimiento, es decir, innumerables tipos de cosas, pero nadie quiere que pase una catástrofe de esta naturaleza. Ni eso ni está previsto. Entonces, en este momento creo que lo que tenemos que buscar soluciones para las cosas, estar del lado de esa persona que ha perdido un ser querido. Yo sé que ahora la carga emocional para los dueños de esto es incalculable. De verdad, no quisiera estar en los zapatos de esta persona ahora mismo. Yo creo que nadie, para poder abordar, no sé, desde el punto de vista legal, que tomará su tiempo para poder evaluar, que ahora mismo no nos corresponde tocar ese tema, ni somos expertos en eso, pero yo entiendo que ahora mismo todos debemos solidarizarnos. Esa es la palabra. Con la causa. Ser empáticos. Sí. Y ser empáticos con todo el proceso, pero también ser empáticos con quienes tenemos al lado. Ser empáticos si conocemos a alguien que ha sido afectado o que ha estado viviendo estas emociones. Y ser empáticos aunque estemos únicamente detrás del celular, opinando y dejando comentarios o subiendo videos. Doctor, yo no entiendo cómo hay personas que en vez de correr grabaron. Sí. Aún estaba desplomándose. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Qué hay ahora aquí? No, mira, la insensibilidad donde el yo es el predominante de todo es lo que está ahora mismo en boga, donde nadie le importa lo que esté pasando con el vecino, ni con el que está a tu izquierda, ni con el que está a tu derecha. No importa, es mientras yo logre lo que yo me he propuesto, no importa la forma, como sea que lo logre, si es aplastándote, o si es pasándote por arriba, o si es empujándote o provocándote algún daño, no importa. Entonces, a mediano y a largo plazo queremos hijos sanos, queremos adolescentes responsables socialmente, pero ¿qué estamos llevando? Entonces, al fin de cuentas, todo se va hacia atrás, se retribuye esa forma, esas reacciones negativas que tenemos en nuestro entorno. No quiero despedirlo y de verdad que totalmente agradecido porque esto fue un programa, si podríamos llamar hasta especial ante este tema que nos impacta a todos y que no estamos exentos de en algún momento tener que atravesar cualquier tragedia. Nos tocó esta como sociedad, como país, lamentablemente, y estamos pues solidarizándonos de la mejor manera, hablar desde la salud. A nivel infanto-juvenil, hay muchos niños hoy huérfanos a raíz de eso. ¿Cuál sería, o por lo menos un tips, una estrategia que usted pueda quizá darle a la familia que quedan con esos niños para poder abordarlos? Lo más importante, informarle a todos qué ha pasado, porque muchas veces nuestra costumbre es ocultar información. No lo lleve al velorio, no lo expongas, no. Todos tenemos derecho a vivir nuestro duelo y cada quien, aunque sea un niño, esté en la primera, en la segunda infancia, sea adolescente y hasta la adultez, tenemos derecho a vivir nuestro propio duelo. Eso es, tenemos derecho a vivir ese duelo. Sí. Antes de despedirnos, doctor, una cosa que podemos hacer en este proceso de tragedia, en un proceso de duelo, porque muchas veces, como usted decía, entendemos que hasta con ciertas palabras estamos ayudando y estamos haciendo lo contrario, o a veces no sabemos cómo ayudar a alguien que está atravesando el momento.
Yo, como lo cité, creo que el silencio, el acompañamiento, la presencia es mucho más importante en este caso. La acción se ve mejor que a veces que las palabras, básicamente, que es lo que el otro quiere, que muchas veces todo está desbordado, no tiene la cabeza bien puesta de cómo vamos a reaccionar, hasta de cómo tú resolver, organizar un evento fúnebre. Es decir, tú no estás preparado para esto. Es diferente a cuando una persona está enferma, todo está en un continuo de preparación, formalizándose, pero aquí no. Entonces, nadie está esperando estas cosas. Yo entiendo que el acompañamiento es primordial y la empatía. Mucha empatía, y cuando no podamos solo, también estamos y podemos decir que necesitamos ayuda, y para eso están los especialistas. Desde aquí, desde Saludando y todo Teleuniverso, nos solidarizamos una vez más con todos los dominicanos, con todas esas familias que están atravesando un momento de dolor actualmente, pero también nuestras oraciones y mucha paz para todos ustedes. De esta manera concluimos el Saludando del día de hoy, orando por todos ustedes.